Vamos a hablar ahora de un tema que nos está preocupando muchísimo y es la alerta que ha lanzado la ONU por una posible situación de hambruna. Riesgo de hambruna es el término en Bolivia por el prolongado declive económico. Para hablar de ese tema está con nosotros Estela Nava, vicepresidenta del Colegio de Economistas, para ayudarnos a entender más o menos cómo debería responder el gobierno nacional, el sector productivo ante semejante alerta. Bienvenida. Muchísimas gracias, un placer compartir con ustedes acá. A ver, tenemos un poquito que contextualizar el informe, ¿verdad? El informe en realidad de la Organización de las Naciones Unidas a través de su órgano operativo, que es la FAO, establece, el nombre es crisis de hambruna, pero en realidad no, en el texto y en el detalle de Bolivia no estamos a un nivel como por ejemplo algunos países africanos, como que Haití. sí. También, evidentemente. Entonces, sin embargo, es una alerta muy importante que viene acompañado, yo en algún momento en este mismo canal lo mencionaba, de que si la situación política de políticas públicas, fiscales, monetarias, etcétera, no modificaban, no había un cambio, íbamos a llegar en algún momento a crisis alimentaria. ¿Eso qué quiere decir? ¿Crisis alimentaria es qué? ¿No tener alimentos o tener pocos alimentos en precios elevados? ¿Qué es la crisis alimentaria? Es que es una combinación de ambas. Es tener pocos productos con precios elevados y esa poca producción, esa disminuida producción, viene en relación a otros factores que no son simplemente alimentarios. Por ejemplo, cuando no hay diésel suficiente para adquirirlos, para la producción. Y cuando estamos hablando de crisis alimentaria no estamos hablando solamente de producción agrícola, sino también de la producción industrial, ¿no? Entonces, la cadena de valor de los principales productos que producimos en Santa Cruz y que están al alcance de nuestras mesas, tiene un componente que requiere divisas. Estamos hablando de dólares, que requiere políticas públicas claras para que el productor se anime a producir, ¿no? Yo vengo por parte de mi madre de productores agrícolas, bueno, agropecuarios también, pero que son que se manejan su toma de decisiones, y lo digo por carne propia, no solamente por lo que dice la ciencia y la teoría, que las decisiones de los productores en función a qué van a producir depende mucho de cuánto se quiere ganar y depende mucho de la posición del mercado. Por ejemplo, hay productos de la canasta básica familiar que ahorita van a seguramente cocinar, que son verduras, que son hortalizas, que cuando hay mucha producción, el precio baja, ¿no es cierto? Pero ahorita la condición natural, no tanto de oferta y demanda, son condiciones que el Estado no permite que haya una toma de decisiones transparente para definir qué producir y cuánto producir. Hay desincentivo, ya no pensando en temas de verduras y hortalizas, sino pensando en granos, por ejemplo. No somos autosuficientes en trigo, no somos autosuficientes en maíz, tenemos que importar. Y la mayoría de esas importaciones vienen de la Argentina, sobre todo de maíz, del Brasil, ¿no es cierto? Y esos países ocupan elementos genéticamente modificados, que son elementos transgénicos para optimizar el rendimiento de las semillas. ¿Sería esta una salida, por ejemplo, tanto que han pedido los productores el tema de la producción de alimentos con modificación genética? ¿Sería esta la oportunidad para que los productores o que el gobierno les dé un permiso para usar transgénicos? Claro, evidentemente ante este anuncio que hace la Organización de Naciones Unidas, la solución no puede ser unilateral o no es una sola medida que solucione el problema. Es un paquete estructural que viene desde, obviamente esa es una línea fundamental, porque consideremos que Santa Cruz aporta el 80% de los alimentos que se producen, que se consumen en el país. Entonces, y tenemos la vocación productiva y tenemos las superficies de producción agrícola suficientes y necesarias. Necesitamos condiciones y esas condiciones vienen por el uso de la tecnología de organismos genéticamente modificados, vienen por políticas públicas que estabilicen la economía, que generen y que inyecten los dólares a la economía, que limiten los cupos de exportación, porque también ese es un motivo por los cuales los productores no toman la decisión de producir determinados productos porque están limitados. Ahora, lo mismo sucede con el tema ganadero, por ejemplo. Dar más condiciones para la exportación y en este caso aprobar los créditos internacionales podría ser una salida también, ¿no?
en la Asamblea. De manera indirecta, sí, ¿no? Lastimosamente, nuestra economía es tan pequeña, tenemos condiciones de reservas internacionales netas muy reducidas, las líquidas, ¿no? Porque hay lingotes de oro también. Sin embargo, no me gustaría ponerlo en el tema, pero de manera indirecta sí, ¿no? Sí. Facilitaría el ingreso de esas divisas, obviamente a un objetivo específico, porque cada contrato de préstamo tiene un propósito específico, no es que se puede disponer para cualquier otra cosa, tiene un propósito específico, pero ese propósito específico en temas económicos va a inyectar los dólares a la economía y la teoría económica dice que eso se redistribuye, ¿no? Bien, y le pregunto eso porque normalmente en todos los análisis se habla acerca de que el gobierno tiene que brindar condiciones, de que tiene que dar una estabilidad, pero muy pocas veces se dice cómo, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones acertadas? ¿Cuáles son las decisiones más convenientes que se podría tomar en la administración pública? Tocando ese tema, desafortunadamente, a raíz de, y eso tenemos que entender que la economía no solamente son sumar y restar y multiplicar y dividir o hacer asientos contables, que eso lo hacen los contadores, implica, la economía más que todo es una ciencia social, ¿no? Y como tal se vincula, porque el ser humano no es solamente que solo come o que solo hace números, es un ser político también. Entonces, la economía se sobrepone a varias dimensiones del ser humano. Una de esas es la política, evidentemente. Y el sistema político, que para hacérselas cortas, el 2006 y el 2009 marcan un hito en la historia económica del país y en la historia general del país, con la aprobación de la Constitución Política del Estado, que resume y construye un modelo de desarrollo económico socioproductivo comunitario, ¿no? Ideado, bautizado, parido por el actual presidente en ejercicio, que presenta muchas limitaciones. ¿Sería la oportunidad de decir que este modelo productivo no funciona? Lo venimos diciendo desde hace 2 años. En realidad, desde el 2013-14, que fue el primer año que después de mucho tiempo se registró déficit fiscal. Esa fue la primera señal que los economistas identificamos y que, bueno, a partir de ese tiempo se empezaron a deteriorar muchas de las variables macroeconómicas que nos llegan a manifestar en esta situación, ¿no? Evidentemente, ya muchos de mis colegas lo han dicho, es más, hay algunos comentarios que dicen que el modelo nació muerto, bajo la teoría que filosóficamente el modelo, al margen de las políticas públicas, establece que de qué vivimos o cómo solventamos el modelo de la extracción y de la venta de nuestros recursos naturales. Y los recursos naturales se acaban. El gas se acabó, la plata se acabó, la goma se acabó, el litio no ha empezado, pero en algún momento también se va a acabar. Entonces, la oportunidad ahora de los candidatos que están en las elecciones que van a realizarse el 17 de agosto es fundamental para establecer un programa económico y un modelo económico alternativo, ¿no?, al que estamos viviendo ahorita. Bien, Estela, queremos agradecerte y quiero hacer una última consulta. ¿Hay que estar realmente alarmados por esta alerta que hace la ONU como ciudadanos, como sectores y demás? Es decir, cuando yo escuché esto, se me vino a la cabeza no tener alimentos. ¿Es tan así? Sí y no, porque son alarmas, ¿no? La ONU, como Organización de Naciones Unidas, tiene varios brazos operativos que establecen alarmas, ¿no? El Gafi nos hizo una alarma, los resultados del análisis de riesgo crediticio, Moody's, Fitch Rating, etcétera, nos hacen una alarma. La alarma no es mala, es cómo reacciona el Estado en relación a esas alarmas, ¿no? Honestamente, desde un análisis personal, creo que el 17 de agosto para todos los bolivianos nos marca una oportunidad de cambiar las políticas que se están desarrollando ahora. Y los ciclos productivos son aproximadamente de 6 meses. Entonces, con esta llamada de atención se espera que no solamente el gobierno en ejercicio, sino los futuros candidatos, pues consideren tomar acciones en relación a esto, ¿no? Quien se debe alarmar mucho más es las autoridades en ejercicio de gobierno. Bien, Estela Nava, vicepresidenta del Colegio de Economistas, gracias por acompañarnos. Un placer. Nosotros seguimos con más.